8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora a nuestro siguiente invitado. Se trata del viceministro de Trabajo, Jorge Benavides, que se encuentra con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay muchísima expectativa respecto a lo que será esta reforma laboral que anunció el presidente de la República. Se enviará en los primeros meses de este año a la Asamblea Nacional, fruto, dijo el mandatario, de un proceso de diálogo con diferentes sectores involucrados en esta temática. Ya tienen las ideas bases de lo que va a ser esta reforma laboral y se va a diferenciar en la forma o en el fondo de la reforma anterior, que tuvo mucho rechazo entre varios sectores de la población y políticos. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Licenia, buenos días, Alexis, gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que nos están observando esta mañana. Ciertamente una preocupación importante del gobierno nacional es generar empleo de calidad. Las cifras señalan que cerca de 4 millones de personas se encuentran en la informalidad y tan solo 2.630.000 personas tienen acceso a un trabajo digno, es decir, aquel que contempla el salario mínimo, que contempla la garantía de sus aportaciones, los décimos terceros y en general la seguridad social y sus derechos. Frente a ese reto, precisamente es el compromiso del gobierno del encuentro de generar las condiciones adecuadas para abordar un tema complejo estructuralmente a través de reformas tributarias, a través de reformas a la seguridad social y, por supuesto, en el ámbito de lo laboral. Actualmente, en 7 meses de gestión, se han generado cerca de 290.000 empleos. Entonces, esto nos hace a pensar que dentro del periodo de un año y contando más, si fuese la idea principal, la aprobación de la propuesta de ley de oportunidades laborales, se podría generar aquellos 500.000 empleos o más, con lo cual ir paso a paso cumpliendo la primera meta fundamental establecida por el gobierno nacional, que es la generación de 2 millones de empleo. 2 millones de empleo, la formalización, contando por supuesto con los derechos consagrados en la Constitución como en los tratados internacionales. Y para evitar varias de las objeciones que se habían formulado a la propuesta inicial, estamos abiertos al diálogo y es por eso precisamente que en este primer trimestre del año 2022 se genera este espacio lo más amplio posible para discutir y perfeccionar la propuesta inicial. Por ejemplo, uno de los espacios institucionales abiertos es el Consejo Nacional de Salarios, donde hay una representación tripartita de empleados, de empleadores y del Estado. Y en ese espacio los representantes de los trabajadores han demostrado su apertura y la necesidad de dialogar precisamente para encontrar alternativas que permitan pensar sobre todo en aquellos que no tienen empleo, en aquellas personas que no tienen empleo o se encuentran en la informalidad, con lo cual su derecho al trabajo, como está consagrado en la Constitución y en los tratados internacionales, no está observado ni respetado como dice esa normativa. Entonces es necesario, por supuesto, dialogar entre todos los actores para poder mejorar la propuesta inicial. Viceministro, ¿cómo está? Un gusto saludarle. A ver, 2 preguntas, una de forma que tiene que ver con la fecha. Quizás ya hay alguna tentativa de cuándo se presentaría este proyecto de reforma laboral ante la Asamblea, cuándo sería. Y lo de fondo, ¿cuáles son las principales propuestas que ustedes van a incluir en esta reforma laboral que apunta a lo que usted ha dicho, ¿no? Incluir en el mercado laboral a la mayor cantidad de ecuatorianas, de ecuatorianos. Diálogo social, pensando en que a finales de marzo, inicios de abril, el presidente de la República, haciendo uso de su iniciativa legislativa, presente el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Reitero, contando con ese diálogo social previo para tratar de mejorar la propuesta y, por supuesto, ya en sede legislativa, con las distintas visiones que existen en un parlamento que representa la pluralidad de opiniones de la sociedad, pueda ser debatido y mejorada la propuesta inicial, que esa es la idea del diálogo entre instituciones. Y por otra parte, en los ámbitos sustanciales, es necesario darle mayor movilidad al tema del mercado laboral. En ese sentido, por ejemplo, revisar los contratos. Actualmente existen más de 13 distintas maneras de contrato, en el Código del Trabajo, en acuerdos ministeriales, incluso un porcentaje mayor observando toda la normativa. En ese sentido, por ejemplo, crear el contrato a plazo fijo. Este contrato a plazo fijo que tendría una duración mínima de 6 meses hasta 4 años.
Y para que los ciudadanos que nos están escuchando, tener en consideración que cuando se dice de 6 meses como un plazo mínimo hasta 4 años como un plazo máximo, se debe respetar lo acordado por parte de empleador y empleado. En el sentido, por ejemplo, que si se pacta 3 años y hubiese una terminación unilateral por parte del empleador antes de cumplir los 3 años, se trataría de un despido intempestivo y en ese sentido habría derecho a todas las indemnizaciones. Por otra parte, esta idea de contrato a plazo fijo ya fue contemplado en anteriores normativas y es un mecanismo que puede generar los incentivos adecuados para que se pueda reactivar la economía. Viceministro Benavides, usted dice que los diálogos se van a llevar de forma técnica dentro del Consejo de Salarios y que allí están representados todos los sectores que se involucran en este tratamiento. Pero lo que pasa es que allí quien representa al sector de los trabajadores no abarca a todo el ámbito de los trabajadores, es una parte, un sindicato, una facción de los trabajadores. Los señores del Frente Unitario de Trabajadores han insistido reiteradamente que el gobierno no los escucha, que no les ha dado tiempo para atención a sus propuestas, a sus diálogos. Ellos van a ser incluidos en este proceso de diálogo para la reforma laboral, o no solo ellos, sino todos los sectores que representan a los diferentes lados de los trabajadores, a los gremios de los trabajadores. Sí, en efecto, son todos los sectores sociales. Una parte es, como señalaba, el espacio del Consejo Nacional de Salarios, pero por supuesto es una propuesta abierta para la discusión lo más amplia posible. De hecho, señalar que el ministro Donoso, cuando se socializaba, cuando se discutía el proyecto de ley, cuando estaba junto a otras materias, también se hizo los adecuados acercamientos. Hubo reuniones con distintos dirigentes de sindicatos, así como de dirigentes empresariales, precisamente para que se conozca los elementos de esta propuesta. Tener en consideración de que el gobierno es consciente que el tema del empleo es muy complejo y al ser un problema estructural, se lo aborda desde distintas perspectivas. Por ejemplo, a través de la generación de crédito. Por ejemplo, desde 3 de enero del 2022 se han entregado más de 200 créditos a personas que se encuentran en la microempresa o relacionadas a tareas de agricultura, un crédito que se otorga hasta 30 años plazo al 1% de interés, precisamente para mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables. Es una reforma pensada con un enfoque social. El gobierno del encuentro también, considerando que su propuesta fue subir $100 al salario básico unificado, cuando se hizo el aumento progresivo, como señala la Constitución, se fijó los $25, con la perspectiva de que ese dinero en el bolsillo de los trabajadores pueda ayudar a reactivar la economía. Como digo, entonces, son reformas que van por aspectos de seguridad social, reformas tributarias y, por supuesto, reformas en el ámbito laboral con la finalidad de generar empleo de calidad, que los trabajadores pasen a la formalización y con esto sus derechos sean respetados. En el proyecto anterior, cuando digamos se incluía también en la última reforma tributaria, que fue muchísimo más amplia, que abordaba diversos temas también, asuntos relacionados con lo laboral, ¿se me escucha ahí? Ya. Ahí se incluían algunas cosas que resultaron, digamos, chocantes para sectores gremiales, para los sindicatos, para los líderes de los trabajadores, viceministro. ¿Esos van a volver a incorporar en esta normativa o va a haber un proceso previo de socialización? Usted ha dicho, digamos, van a incorporar también al sector empresarial, pero los trabajadores van a ser escuchados. ¿Cómo va a ser la etapa de construcción de esta reforma laboral? ¿Va a ser integral, va a ser democrática o va a ser algo que lo trabaja el ministerio únicamente con los sectores empresariales? No ha sido una propuesta que nace solamente escuchando, digamos, a un sector de la población económicamente productiva de este país, sino que es un espacio amplio de diálogo. Como señalo, en primer momento es el Consejo Nacional un espacio, pero por supuesto se abrirán las adecuadas mesas de discusión con los distintos actores, en universidades, en medios de comunicación. La propuesta inicial, como bien se ha señalado, tenía en consideración algunos otros elementos. Ahí, por ejemplo, mi comentario es que el Consejo de la Legislatura en su momento fue más allá de
de la competencia propia de calificar, y en su momento señaló que no era constitucional porque no había una hilación adecuada entre las distintas materias. Pero bueno, más allá de eso, que creo que había como hilo conductor de todo el proyecto la generación de empleo a través de una reactivación económica, hay que poner en consideración una serie de elementos para abordar de manera adecuada el problema. Es un código del trabajo que tiene cerca de 84 años de vigencia, y las condiciones económicas del mercado no son las mismas de tiempos ordinarios, es decir, una economía afectada gravemente, no solo a nivel nacional, sino que regional y mundial, por efectos de la pandemia. Entonces es necesario introducir algunos mecanismos que, sin y respetar derechos adquiridos de los trabajadores, permitan mayor movilidad, que sea más dúctil el mercado del trabajo para que, generando incentivos, se pueda establecer las plazas de empleo y cumplir con la promesa de 2 millones de fuentes de trabajo. En 7 meses de gestión se han generado cerca de 290,000 puestos de trabajo, con lo cual, y tomando en consideración las potenciales reformas legislativas, sería posible alcanzar la meta, que es generar empleo de calidad para los ecuatorianos. Viceministro Benavides, esto va a depender obviamente del tema político en la Asamblea Nacional, si tienen o no tienen los votos. ¿Qué pasa si esta reforma es rechazada en la Asamblea Nacional? ¿Cómo van a cumplir esta meta de los 2 millones de empleos a razón de 500-600,000 por año? ¿Tienen un plan B? Sí, de hecho, al momento, sin la generación, todavía la aprobación de la propuesta laboral, cerca de 290,000 empleos en 7 meses de gestión. Entonces, por ejemplo, aunado, como decía, la reforma del mercado laboral no solamente es desde aspectos de tipo laboral, sino que también, por ejemplo, en ámbitos tributarios. Por ejemplo, actualmente se elimina el 2% para las pequeñas empresas y se lo reemplaza por el RIMPE, precisamente para generar mejores condiciones y poder apoyar, digamos, a ese sector, que es el que genera en mayor medida el ámbito de empleabilidad en este país. Por otro lado, por supuesto, está el tema de la inversión. Actualmente el gobierno nacional está haciendo acercamientos en distintas partes del mundo para atraer la inversión. Entonces, con aspectos que impliquen créditos a baja tasa de interés, que permitan reactivar la economía a través de la inversión de calidad, se puede permitir la posibilidad que, incluso ante el hecho potencial de que no fuese aprobada la propuesta, generar condiciones para un empleo de calidad. Pero yo creo que la propuesta finalmente será acogida en sede legislativa, porque indistintamente del bloque ideológico, todos como país somos conscientes de la necesidad de pensar en 7 de cada 10 ecuatorianos que actualmente no tienen un empleo de calidad. Y por supuesto, la reforma laboral es un mecanismo, no el único, que puede permitir generar esas condiciones para poder generar condiciones para que haya empleo en el Ecuador. Y suponiendo que la reforma se apruebe en la Asamblea Nacional, viceministro Benavides, van a coexistir 2 leyes en el ámbito laboral. ¿Allí cómo va a funcionar? ¿Se va a aplicar para los nuevos empleos? ¿Va a ser obligatoria? ¿Va a ser voluntaria? Porque siempre se dice, ¿no? Vamos a llegar a un acuerdo entre el empleador, entre el trabajador, como ocurrió supuestamente con la ley humanitaria, pero usted sabe que en una relación donde hay poder, siempre el que tiene el poder termina ejerciéndolo sobre el más débil, y el trabajador va a tener que aceptar lo que venga. En ese sentido, ¿qué previsiones van a tomar para que no se perjudique al trabajador? Es importante lo que usted señala desde la perspectiva de lo que persigue el derecho laboral. Es un derecho social, es un derecho que persigue la protección de la parte débil de la relación. En ese sentido, es perfectamente compatible la coexistencia del Código del Trabajo con otras normativas. De hecho, la Ley de Justicia Laboral, aprobada cerca de 8 o 10 años atrás, la Ley de Apoyo Humanitario más esta normativa. Evidentemente, las personas que se rigen bajo el Código del Trabajo no pueden ser tocadas porque sus derechos son intangibles, son derechos adquiridos y no puede haber regresividad desde esa normativa. Pero desde la otra normativa permitiría, como digo, unas condiciones que serían complementarias, es decir, se pondría de acuerdo el empleador y el empleado para ver cuál de los 2 marcos jurídicos puede acogerse su relación contractual. Y una cosa que es importante, se establece una indemnización de 12 remuneraciones adicionales a las que establece la ley en caso de que un empleador despida al trabajador para poderlo contratar con la nueva normativa.
Eso es importante señalar. Se establecen las debidas indemnizaciones en caso de que un empleador quiera desvincular un trabajador para contratarlo con la nueva normativa. Entonces se está analizando desde varias perspectivas esa posibilidad de volver el mercado más útil, generar empleabilidad, pero respetando los derechos de los trabajadores. Reitero, será una normativa complementaria y será opcional entre empleador y empleado el ponerse de acuerdo cuál es la normativa que acogería esos nuevos contratos. Es sobre todo pensada para aquellas personas que no tienen empleo en un contexto de crisis post-pandemia. El ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso, en alguna declaración a la prensa dijo que la actual legislación tiene figuras anacrónicas, las llamó él, como por ejemplo la de la jubilación patronal. ¿Qué va a pasar con eso? Por citarle el caso específico. Y es bien conocido que la jubilación patronal surgió previo a la expedición de todas las normas relativas a seguridad social. Estaba pensada en un contexto de que no había aportaciones por vejez. En ese sentido nos enfrentamos a un problema real, a un problema grave, que es que cerca de cuando estén por cumplir 20 años, por ejemplo, un trabajador suele ser desvinculado de las empresas. Entonces estamos frente a un problema real. Una tesis que se viene manteniendo en el proyecto de ley es que se puede crear un fondo que sea alimentado por el propio trabajador y que pueda ser llevado a través de las distintas empresas donde pueda prestar sus servicios. Como digo, este es un tema muy complejo, es un tema que en la realidad ha demostrado que cuando se acerca a los 20 años, por ejemplo, de un trabajador de prestar servicios para un empleador en concreto, suele ser desvinculado. Entonces, frente a ese problema específico, hay que buscar una solución. Una alternativa puede ser, como digo, que se fomente un fondo a partir de recursos propios del trabajador y que pueda ser llevado en las distintas empresas donde él pueda prestar sus servicios. Aclarando evidentemente que el tema de la jubilación patronal es un tema distinto a otras aportaciones sociales que está obviamente obligado por ley el empleador, como por ejemplo los fondos de reserva. Entonces es un tema puntual que es complejo, pero que hay que abordarlo para dar una respuesta a este problema que suele ocurrir cuando son desvinculados los trabajadores cuando están cerca de cumplir 20 años. Una de las principales preocupaciones del trabajadora en general, siempre, viceministro Licenia, amigos, es la estabilidad laboral. Con un contrato de plazo fijo, ¿se puede hablar de que los trabajadores van a tener estabilidad o no? Sí, porque es lo que pacten, al menos 6 meses, máximo 4 años. Y como decía en el primer ejemplo, si hipotéticamente se acuerda 3 años y hay una desvinculación por parte del empleador antes de cumplir estos 3 años, se trataría de un despido intempestivo y daría lugar a todas las indemnizaciones. Entonces, lo que se trata también es de generar esta nueva figura, que por otra parte no es tan nueva, porque ya había sido contemplada en ordenamientos jurídicos con anterioridad, de dinamizar el mercado del trabajo. Repito, con reformas que tienen que ver por el lado de los impuestos, por el lado de generar créditos a largo plazo, con bajas tasas de interés y por supuesto con inversión. Entonces, entre todos esos elementos, poder cumplir con una meta que es fundamental para garantizar los derechos de las personas que no tienen acceso al trabajo. Viceministro, en esta propuesta de reforma laboral se van a plantear nuevas formas de contratación. ¿Se va a insistir en algunas de estas nuevas formas en el trabajo por horas que está digamos, contrario a la Constitución? ¿Y qué va a pasar con el tema de los pagos por horas suplementarias, por horas extraordinarias, que en la anterior reforma no se contemplaban porque se modificaban incluso los horarios? Se pedía al trabajador que elabore durante fines de semana en horarios que se apeguen a las necesidades de la empresa, no necesariamente con el pago de tiempo extra. ¿Eso se va a cambiar en esta reforma? Es importante lo que señala para aclarar algunos aspectos. Licenia, Alexis y las personas que nos están siguiendo en esta entrevista. El mercado laboral no es el mismo antes de la pandemia. O sea, en un contexto de complejidad es necesario adoptar algunos mecanismos que permitan generar incentivos, como digo, para mayor empleabilidad. Un elemento importante, por ejemplo, que contiene el proyecto de ley es eliminar el 35% de los contratos eventuales cuando se trata de reemplazar un trabajador.
este ha generado, este recargo adicional del 35%, ha generado que no sea adecuadamente utilizada esta figura de los contratos eventuales. Por otro lado, la contratación por horas o toda forma de precarización no está contemplado en la normativa porque está prohibido por la propia Constitución, y cualquier iniciativa legislativa que nazca del presidente, de los ciudadanos o de la Asamblea tiene que guardar conformidad con lo que establece la Constitución. Entonces, no se va a proponer cosas que son contrarias al ordenamiento jurídico. Lo que sí se busca, por ejemplo, es generar en el ámbito, por supuesto, de la voluntariedad, la posibilidad de que si existe, como actualmente, ¿no es cierto?, 40 horas de trabajo repartidos a lo largo de 5 días, puedan ser repartidas a lo largo de 6 días, por ejemplo, con la posibilidad de que los trabajadores lleguen a un acuerdo con el empleador, dependiendo también de los sectores de la economía, para tratar de dinamizar la economía y en ese sentido, por ejemplo, generar un incentivo, como señalo, para la contratación y la formalización de más empleos de trabajo. Viceministro, a ver, el gobierno le ha dicho al país que en los últimos meses se han creado 260.000 nuevas plazas de empleo. Otros analistas dicen no es que se han creado, sino que se ha recuperado un 30% de todo el empleo que se perdió durante los últimos 2 años y medio. En fin, cada uno tiene su relato con respecto al tema de la recuperación del empleo, pero en lo de fondo, ¿en qué áreas de la economía, en qué sectores, en qué giros es que más puestos de empleo han contratado hoy a personas, ¿no? A hombres, mujeres? Es importante lo que señala para justamente, viendo las cifras, señalar la complejidad de la crisis en materia de empleos. Antes de estos 2 años, antes de la pandemia, estaba más o menos el mercado informal en 3.600.000 personas. Y luego de la crisis grave de la pandemia, llegó el mercado de la informalidad laboral a cerca de 4 millones de personas. ¿Dónde se ha reactivado o se han generado estas fuentes de empleo, estos 290.000 plazas de empleo? Es en la agricultura, es en la ganadería, es en el comercio, en la manufactura. El ámbito de lo que es la agricultura y la ganadería es uno de los sectores de la economía más importantes que más genera fuentes de trabajo. Por eso mismo es que, por ejemplo, la reactivación por medio de estos créditos va enfocado por una parte a ese ámbito, así como a la pequeña empresa, en elementos de manufactura, en elementos de comercio, para generar los suficientes recursos económicos que puedan permitir mayor movilidad de capital. Entonces, los sectores que han generado estas fuentes de empleo son relacionados al sector primario de la economía, principalmente agronomía, agricultura, ganadería y esos espacios de la economía. Y por supuesto, la pequeña empresa. Viceministro, un tema que le quisiera consultar, que está fuera del ámbito de la reforma laboral, pero que sí le quisiera consultar porque es una pregunta que nos hacen insistentemente quienes nos siguen a través de redes sociales, es que si el Ministerio de Trabajo va a hacer algún tipo de control, porque hay muchas denuncias de empresarios que aparentemente estarían descontando de las vacaciones los días que la autoridad sanitaria o el médico da por permiso cuando una persona está atravesando un proceso de COVID. En esos casos, ustedes van a hacer controles para que al trabajador no resulte perjudicado una vez que se le ha detectado COVID, o porque se le descuentan los días de permiso en las vacaciones, o porque no se les está pagando definitivamente esos días. Creo que tiene algún problema. De los derechos. Ahí le escuchamos. Sí, una función esencial del Ministerio del Trabajo es la protección de los derechos de los trabajadores, y a través de las inspecciones que realizan los inspectores del trabajo, se revisa que las distintas empresas, los distintos empleadores cumplan con lo que señala la normativa. Evidentemente, cuando hay permiso médico o hay todos estos problemas de tipo de salud, obviamente hay los permisos que corresponden. Y obviamente el Ministerio del Trabajo, a través de las inspecciones que realiza periódicamente a los distintos empleadores, vigila por la protección de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores.
Pero ¿qué es lo que cabe allí? Por ejemplo, si un trabajador, sea del sector público, sea del sector privado, está atravesando un proceso de COVID, tiene la prueba PCR positiva, pero su proceso no está grave, es decir, no requiere ni de hospitalización, ni de hospitalización, sino que se trata en casa y tiene que quedarse aislado durante los 7 días o 10 días, dependiendo que le diga el médico. ¿Qué pasa allí? Esos días, si se somete a teletrabajo, obviamente no deberían ser ni descontados las vacaciones, deberían ser remunerados, pero hay casos en que los empresarios no les están pagando, les están descontando las vacaciones, y en el caso de los guardias de seguridad, por ejemplo, ni siquiera les pagan. Allí, ¿qué procede? ¿Qué dice la normativa? Lo que hay normativa, acuerdos ministeriales precisamente que regulan el tema del teletrabajo. En el ámbito, por ejemplo, de lo público tenemos a servidores públicos que son sujetos de los CEP y servidores públicos que son sujetos del Código del Trabajo. Son las unidades de talento humano de cada una de las entidades las que comunican, y a través de los departamentos, por ejemplo, médicos de salud ocupacional, las particularidades que existan con las personas que estén, y obviamente tienen que guardar en casa el debido aislamiento y realizar el trabajo virtual, que está normado incluso desde años atrás y con ciertas particularidades en los acuerdos ministeriales que se encuentran en vigor. Y en el ámbito también de lo privado, hay acuerdos ministeriales que regulan y garantizan el derecho a los trabajadores de realizar teletrabajo. Hay ciertas particularidades de determinados tipos de trabajos que a veces no es posible la realización de este trabajo virtual, pero obviamente si están lamentablemente contagiados con la enfermedad, bueno, tienen su certificado médico y por supuesto su derecho es protección al derecho a la salud. Entonces, para evitar precisamente potenciales complejidades que se puedan dar, como le digo, el Ministerio del Trabajo realiza las inspecciones que correspondan. Y por otro lado, también obviamente están abiertas las puertas como un servicio público a los ciudadanos que se presenten las denuncias que correspondan frente a un empleador que no haga cumplir la normativa para respetar los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, viceministro, por su tiempo, por su apertura y la información que nos ha proporcionado. Jorge Benavides, viceministro de Trabajo, que ha estado con nosotros, muy amable. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, Listenia. Gracias, Alexis. Un cordial saludo a las personas que nos siguen.